Anuncio, vamos a estar celebrando, como ya dijo, creo que dijo el pastor Hugo. Yo no podía oír muy bien, como acabo de decir, algo técnico ahí seguramente, quizás por ser nuevo el computador no lo tenemos ajustado bien, pero vamos a tener la Santa Cena esta semana. Les estaremos dando más información en semana, pero yo quería simplemente explicar, porque han habido algunos que han dicho, pero pastor, yo me preocupo de tomar indignamente de la cena del Señor, porque en 1 Corintios 11 la Biblia dice que no deberíamos tomar indignamente de la cena. Si recuerdan, cuando hicimos el estudio en 1 Corintios, esta era una iglesia carnal, era una iglesia que no estaba obedeciendo al Señor. Entonces, para asegurar de que estás tomando en forma digna, en forma correcta, y no estés bajo juicio de Dios al tomar la cena del Señor y celebrar este día tan solemne, tan importante de la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos y la conmemoración de la muerte de Jesús y su resurrección. Lo que estamos buscando es aclarar para los que quizás tienen esta duda, que simplemente tienen que asegurarse de que están viviendo en obediencia al Señor. ¿Y cuáles son esas cosas que nos dice el Señor que deberíamos nosotros obedecer? Bueno, deberíamos amar a Dios como Él merece y deberíamos amar al prójimo en el nombre de Jesús. O sea, quiere decir que deberíamos estar bien con los que nos rodean en cuanto sea posible vivir en paz con todos. Así que si hay algo que está no resuelto entre ti y otra persona, tienes esta semana para resolverlo, para pedir perdón, para perdonar y para asegurar de que están bien con ellos y con el Señor y así pueden celebrar. Nosotros no tenemos una membresía oficial en nuestra congregación y creemos que cada persona que ha sido bautizada por inmersión, como dice la Biblia, y ha dicho que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, da ese testimonio de haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, ellos pueden participar de la cena. Y si no eres bautizado, bueno, tienes toda esta semana, yo no sé cuándo va a estar viajando el pastor Hugo, pero tienes esta semana para coordinar con él, para poder ser bautizado antes de celebrar esta cena con nosotros. Así que la Santa Cena es importante para todo creyente. Y si te gustaría ser bautizado o bautizada, esta semana nosotros podemos coordinar eso. Puedes traer a algunos invitados que lo vean como debe ser, un testimonio público de tu fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud en cuanto a eso, simplemente se pueden comunicar conmigo, con el pastor Hugo, con la Wendy, con la Marcela, con alguien que les pueda explicar qué significa tomar dignamente de la cena. Pueden leer 1 Corintios 11, que dice que cada uno debería examinarse a sí mismo y así participar. No los queremos asustar y la idea no es no participar. Deberíamos participar, así que por eso deberíamos examinarnos y asegurar de que estamos bien con el Señor. Espero que eso conteste cualquier duda que tengan ustedes, cualquier inquietud. Les invito a que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 21. Mateo 21, estamos celebrando el Domingo de Ramos, se llama. Generalmente hablamos en esta época, justo antes del próximo domingo en que celebramos la resurrección de Jesucristo. En esta semana, llamamos esta semana la Semana Santa, estamos celebrando los eventos de Jesucristo en su vida justo antes de Él morir y resucitar por cada uno de nosotros. Y por eso lo llamamos una Semana Santa, es una semana apartada para celebrar este evento tan importante para nosotros, los que creemos en Jesucristo. Y hoy estamos celebrando, en este Domingo de Ramos, estamos celebrando la entrada triunfal de Jesucristo. Y por tiempo no voy a leer todo el capítulo 21 de Mateo, pero aquí tenemos una historia que yo creo que la mayoría de ustedes ya se la saben. Jesús sale de Betania con sus discípulos, va a entrar a Jerusalén, como dice la Biblia en Zacarías que iba a entrar,
iba a entrar para mostrarse él como el rey de Israel. Y él va a entrar no como un rey conquistador, sino más bien como un rey en paz, un rey que va a entrar y presentarse ante el pueblo. Y este era el día en que se presentaban las personas que tenían un animal que iban a sacrificar para la Pascua. ¿Se acuerdan que tenían que presentar el animal para que se viera claramente que era un animal perfecto, sin mancha, sin defecto alguno? Entonces las personas traían el animal que ellos habían escogido, el cordero, escogían el cordero y lo traían a los sacerdotes el domingo, este domingo antes de que comenzara la Pascua, para que tuvieran suficiente tiempo para no solamente que ellos hicieran una inspección del animal para asegurar de que no había defecto o sin mancha, pero darle también unos días al animal para estar en casa con ellos, para asegurar de que no fuese enfermizo, que no tuviese alguna enfermedad. Así que Jesús se está presentando como rey, como Mesías, pero también como el Cordero de Dios que se va a entregar por el pueblo. Y es lo que vemos cuando él entra, sale de Betania, una ciudad cercana a Jerusalén. Ha estado en casa de Lázaro todo el día sábado, descansó con ellos y envía a sus discípulos a pedir prestado un animal, un asno con el cual él va a entrar, un pollino va a entrar a Jerusalén sentado sobre este animal. Y en esta fecha, como decimos, todo el pueblo estaba alborotado, podríamos decir, porque estaban contentos, alegres, estaban pensando en la venida del Mesías, están pensando ellos en que algún día se va a cumplir esta promesa. Y hay un gran contraste que Jesús está entrando sobre este pollino, que significa un rey que está en paz, y al otro lado de la ciudad nos dicen los historiadores que estaba entrando Pilato a caballo, vestido como soldado romano, como rey guerrero, y representando el gobierno corrupto de Roma. Entonces un gran contraste, aquí Jesucristo entrando como rey justo, y por otro lado de la ciudad está entrando Pilato representando un gobierno corrupto. En Mateo capítulo 21 leemos lo siguiente, dice, cuando el Señor Jesús entró a la ciudad, dice el versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. O sea, lo están aclamando y lo están tratando como rey. Entonces Jesús, ya con todo ese alboroto se pueden imaginar todo el gentío agolpado con él. Él entra al templo y dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Porque para ellos era blasfemia, porque solo se decía Hijo de David y Hosana de esta forma al que iba a ser el Mesías o el que estaban anunciando como Mesías. ¿Oyes lo que estos dicen? Le preguntan y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman,
perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces vemos que Jesús pasa una gran parte de este domingo, después del sábado, descansando en Betania, en casa de Lázaro y sus hermanas. Él hace esta entrada triunfal, limpia el templo, tiene este encuentro con los que necesitaban sanidad y después tiene esta confrontación con los líderes religiosos y después los deja y se va. Y cuando Jesús aquí está diciendo, recordando a los líderes religiosos que la palabra de Dios dice que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, Él se está declarando ser el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque todos los judíos, todos los que conocían las Escrituras, sabían que el único que merece alabanza y adoración es Dios. Entonces Él está diciendo, sí, yo recibo esta alabanza, yo recibo esta declaración, no solamente de los adultos, pero específicamente de los niños, porque yo soy el Hijo de David. Yo soy el que espera este pueblo como Mesías. Ahora, esta es la oportunidad perfecta para Jesús permitir que el pueblo lo hagan rey. Esta es la oportunidad perfecta para que Él diga, yo voy a introducir el reino. Pero Él sabe cuál es la voluntad de Dios. Y Él va a cumplir la voluntad de Dios. Es más, Él sabe que no se debe entregar a este pueblo porque muy pronto estos mismos que están gritando Hosana en las alturas y dándole la bienvenida a Jesús como el Hijo de David, el que va a traer salvación al pueblo, van a ser los mismos que en pocos días van a estar gritando crucifícale, crucifícale. La Biblia dice que Jesús no confiaba en el hombre porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Quiero que vayan conmigo ahora a Zacarías, capítulo 9, en el Antiguo Testamento. El penúltimo libro del Antiguo Testamento tenemos a Zacarías. Y vamos a buscar en el capítulo 9 una de las profecías que hablan justo de este día. Zacarías capítulo 9 y versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Si leemos solamente el versículo 9, que es mencionado en Mateo 21, entendemos que Jesucristo venía como el Salvador, pero no el Salvador que ellos esperaban, porque ellos lo leían en el contexto del versículo 10. Y entonces ellos creen que Jesús va a venir y va a echar a los romanos y que va a establecer su reino sobre la tierra ahora. Pero ese no es el plan de Dios. Jesús no viene a salvar a su pueblo en forma política. Él viene primero a traer salvación espiritual, a darles vida eterna. Y luego vendrá, dice la Biblia, algún día y va a establecer su reino sobre la tierra y podrá verse entonces cumplida la segunda parte de esta profecía que vemos en el versículo 10, que Él destruirá los carros y caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y habrá paz a las naciones. Y ese será el reino, lo que llamamos nosotros el reino milenial de Jesús, o sea, de 1000 años sobre la tierra, cuando Él rige con vara de hierro. Entonces ellos no estaban muy seguros si esta era o no la entrada triunfal de Jesús como rey para establecer su reino sobre la tierra ahora o si sería a tiempo futuro. Es más, recuerden lo que dicen los discípulos después de la resurrección de Jesucristo en Hechos capítulo 1. Le preguntan, ¿y ahora qué? ¿Es tiempo para el reino? Y Jesús dice, no, todavía no. Es más, no es para que ustedes sepan los tiempos ni sazones. Eso está en la sola potestad de mi Padre Celestial. Y habla de la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Entonces Él les está diciendo, esperen el momento, todavía no es el tiempo. Pero la entrada triunfal de Jesús fue profetizada y habrá una entrada a futuro, dice la Biblia, donde Él vendrá sobre el monte de los olivos y
Los valles se van a llenar, podríamos decirlo así, porque se volverá una planicie para que los montes van a bajar al nivel de los puntos como de Jerusalén, y las partes más bajas se van a llenar para que sea una planicie en lugar de toda esa parte rocosa como es ahora. Y sabemos que Jesucristo va a entrar por una entrada que hasta ahora está sellada en la muralla de Jerusalén. Así que todo eso es profetizado a tiempo futuro. Y lo que muchos no entendían en ese tiempo, por leerlo en forma literal, era que habrá un tiempo de Dios en que Él cumple la primera parte de la profecía, pero no todavía la segunda. ¿Qué nos dice entonces versículo 9 de este Jesús que entra en este día tan especial? Dice tres cosas de Él. Primeramente, que he aquí vendrá a ti justo, salvador y humilde este rey. Jesucristo es presentado como rey que tiene tres características. Él es justo, Él es salvador y Él es humilde. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra presentación de Jesús? Bueno, yo creo que muchos de nosotros tenemos una idea mental, quizás por las películas que hemos visto, los programas de televisión, lo que sea, tenemos una idea de cómo era Jesucristo. Y en gran parte eso es más bien una figura romántica de los que hacen estas películas, y no necesariamente es basado en la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de rey, pensamos en una persona autócrata que entra y que dicta todo, pero Jesucristo aquí está entrando con otra actitud porque tiene primero una misión que cumplir antes de venir a reinar sobre la tierra. Y Él es, dice la Biblia, primero es justo. Quiero que vuelvan conmigo entonces a Mateo 21. Mateo capítulo 21. ¿Qué significa que Jesús es rey justo? Cuando lo declaran ser hijo de David, quiere decir que Él es del linaje del rey David, o sea, como el Mesías, Él tiene el derecho de reinar porque es de sangre de David, el rey de Israel. Y la palabra de Dios había dicho que Él vendría y sería como hijo de David, o sea, el Mesías. Y vemos que Él es rey justo cuando Él entra al templo y limpia el templo, que es lo que dice en el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Muchos no les gusta esta característica de Dios, que Dios es justo y siempre hace lo correcto, y cuando Él es justo y no puede estar en presencia de pecado, claramente Dios va a señalar el pecado en nuestras vidas y el pecado del pueblo de Dios en este tiempo. Y Jesús era muy confrontacional de esta forma en cuanto al pecado, con las personas que no estaban dispuestas a someterse a Dios, no estaban dispuestos a corregir su andar, su vivir, no estaban dispuestos a reconocer su pecado. Jesús mostró mucha misericordia, mucha gracia a las personas que estaban dispuestas a admitir su pecado, pero los que no, Él entraba, diríamos nosotros, con violencia. Él entra porque está tumbando las mesas y está echando los animales. Leemos este evento en otros evangelios. Y llegan los líderes religiosos y le preguntan: ¿con qué autoridad has hecho esto? Así que Jesucristo aquí está demostrando ser Dios, está demostrando ser rey, está mostrando ser hijo de David, pero está mostrando ser un rey justo, porque entra y limpia el templo de Dios. Cuando Dios, la Biblia dice que Dios es justo, es porque Él es correcto en todo y es apartado del mal. No hay tinieblas en Él, dice Primera de Juan capítulo 1. Pero segundo, vemos que Él es Rey Salvador. Era el día en que los corderos se seleccionaban para la Pascua. Recuerden que Juan el Bautista, cuando pasó Jesús caminando, lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y entonces cuando el pueblo está gritando en el versículo 9, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esa palabra Hosana
significa literalmente, es una expresión de gozo o también de ansia o de anhelo, significa sálvanos. Y lo están dirigiendo a Dios mismo y están viendo que Jesús, como hijo de David, ha llegado para salvarlos. Ahora, como yo dije, yo creo que la mayoría de ellos estaban pensando en una salvación política, una salvación del pueblo, quizás económica, para no estar ya subyugados bajo los romanos. Lo que no entendían era que él traía una salvación mucho más importante. Mateo capítulo 21 y versículo 14, también vemos a los ciegos y los cojos que venían a él, y dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y él los sanó. El príncipe de paz trae salvación, tanto física, una sanidad física, pero también y en especial trae una sanidad espiritual. En Malaquías capítulo 4, versículo 2, la Biblia, hablando justo del Mesías, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Sabían ellos estas profecías y están esperando justo eso del Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces vemos que ellos tenían estas profecías, que los tenían en mente, y al ver a Jesús estaban poniendo su esperanza en él para que se cumpliesen estas profecías. En Colosenses el apóstol Pablo habla de esto. Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. Hablando de Jesucristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo está comenzando en este día, al entrar a Jerusalén, está comenzando su última semana. Él sabe que en pocos días va a entregar su vida por el pueblo. Va a cumplir las profecías de que él iba a morir por los pecados del pueblo. Y la Biblia dice que de esa forma él entra con eso en mente, como rey, pero no como rey que va a conquistar en este momento, sino como rey que traerá salvación y que traerá justicia. Pero no solamente es rey justo, no solamente es rey salvador, sino también que es rey humilde. Lo vemos en Zacarías capítulo 9 y versículo 9, que dice que entra en mansedumbre. Mateo 21 y versículo 10 habla justamente de eso. Mateo 21 y versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Ya están listos ellos para hacerlo rey, pero ¿qué hace Jesús? Versículo 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. En lugar de aprovechar el momento para decir, ya, ahora, como todo político lo habrá hecho seguramente, él no aprovecha este momento para que lo hagan rey. No dice, ya, todos ármense que vamos a ir contra los romanos. Seguramente hubiera sido muy fácil el fomentar una rebelión en ese momento. Todos están ya con esta expectativa, estas ansias, lo están viendo a él como el Salvador, y él podría haber aprovechado ese momento, pero la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que él llegó como siervo y llegó para entregar su vida por nosotros.
para traernos una salvación no momentánea, no de este mundo, sino una salvación que da vida eterna para siempre. Y vemos la humildad de Jesús aquí, lo vemos aún antes de su entrada triunfal. Alguno diría, pero ¿por qué tanto énfasis sobre cómo era Jesús, cuál era su actitud y todo eso? Bueno, ¿por qué estudiar la vida de Jesús? Primeramente, para saber cómo relacionarnos nosotros con Dios, porque la Biblia dice que es por medio de Cristo que nosotros tenemos ahora acceso a nuestro Padre Celestial. Y entonces al entender cómo es Jesús, entendemos cómo Él vino a mostrarnos quién es Dios al tomar forma humana. Segundo, Él es nuestro ejemplo en todo, como dice 1 de Juan capítulo 2 y versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, si Jesucristo, siendo Dios, no decidió Él despojarse de sí mismo, no insistía de que lo trataran como Dios, sino vino a entregar su vida por nosotros y en humildad ser siervo de todos, nosotros podemos también, cuando ejercemos autoridad o tenemos algo de autoridad sobre otros, lo podemos hacer en humildad. Deberíamos seguir el ejemplo de Jesucristo. Nuestra actitud debería ser la de Pablo. En Filipenses capítulo 3 y versículo 10. Filipenses capítulo 3 y versículo 10. En este capítulo, Pablo les está recordando a ellos que él había nacido hebreo de hebreos, o sea, circuncidado al 8º día, sus padres habían cumplido la ley perfectamente, él había estado estudiando desde muy niño las escrituras, se las sabía de memoria, era parte del judaísmo más estricto como participante de los de los fariseos, y de parte de esa secta ellos eran los más estrictos que cumplían la ley con cabalidad. Y Pablo dice, pero yo todo lo que antes tenía en este mundo religioso, yo lo he dejado de lado, lo dice en el versículo 9, para ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Interesante que el apóstol Pablo dice, yo dejé todo eso de lado para poder tener una relación con Cristo Jesús, a fin de conocerle. Yo siento que este es uno de los problemas que tenemos nosotros en la Iglesia de Jesucristo hoy día. Hay mucha gente religiosa, mucha gente buena, mucha gente que sigue reglas y normas, mucha gente que trata de hacer lo correcto, vienen y adoran a Dios, pero que no buscan, como el apóstol Pablo, conocer a Cristo más y más, tanto en el poder de su resurrección como en el de su sacrificio y su muerte, lo que estamos viendo en esta semana. Este conocimiento viene por una relación personal con Cristo. Al nosotros ser verdaderamente sus discípulos, seguir su ejemplo y obedecer sus mandamientos. Pocos tienen esa clase de relación con el Señor Jesucristo. Y mi meta en los sermones que vienen en esta fecha, que es tan especial para nosotros, es que conozcas a Cristo de esa forma. Que sea una relación establecida por experiencia, que profundices tu relación con Cristo, que no sea simplemente un montón de datos que tienes en tu cabeza, sino que realmente tengas el deseo de experimentar la presencia de Cristo por su Espíritu, morando en ti, sirviendo de guía todos los días y de ejemplo todos los días. En Juan 14, Jesús habla de eso como deseo para sus seguidores. Juan 14 y versículo 21. Les quiero recordar que todos los que vieron a Jesucristo entrar a Jerusalén eran personas muy religiosas, eran personas que conocían la palabra de Dios, se sabían los salmos, muchos de ellos de memoria, cantaban canciones de alabanza continuamente, estaban en el templo todos los días de esta fiesta, habían viajado un viaje bastante largo para llegar a este lugar. Pero realmente
no tienen una relación con Dios como Cristo desea que la tengamos. Y creo que nuestra iglesia está llena de personas, perdón, o que hayan algunos, quizás debería decir, no está llena, pero que deberían haber algunos, como en cualquier iglesia, que simplemente dicen hosana en las alturas el domingo, pero que en semana no toman mucho en cuenta a Dios en su diario vivir, no toman en cuenta mucho a Jesucristo como su ejemplo o como su guía. En Juan 14, versículo 21, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta es mi pregunta. ¿Se ha manifestado Cristo a ti? ¿Sabes más de él? ¿Te has acercado más a él que cuando primero fuiste salvo? Cuando primero comenzaste a seguirle. ¿Estás aprendiendo más de él solamente o te estás acercando más a él en relación? Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Él está pensando en una manifestación así física, quizás gloriosa como rey, y él dice, seguramente todos lo verán. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo lo hace? Por su Espíritu, morando en nosotros, guiándonos en las decisiones que tomamos, ayudándonos a comprender la palabra de Dios, recordando el ejemplo que nos puso Jesucristo. Eso es lo que hace el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. En la entrada triunfal de Jesucristo vemos a mucha gente aclamando, pero llegó el momento en que fácilmente ellos mismos dijeron crucifícale, porque no era el Mesías que ellos querían. Querían un libertador, pero lo querían político. No querían transformación de sus vidas. Y hay mucha gente que llega así a Dios hoy día. Quieren algún beneficio físico, quieren alguna sanidad física, quieren alguna ayuda económica, quieren que Él transforme alguna situación externa a sus vidas, pero no quieren una transformación de su corazón, de su forma de ser. ¿A quién más te pareces? ¿Te pareces a los que gritaban hosana en un día, pero crucifícale en otro día? ¿Te pareces más a los religiosos que no podían aceptar que Jesús era Dios y Salvador, el Hijo de Dios en carne? ¿Te pareces más a los discípulos que sí creían en Él, pero que no tenían mucha devoción? Y alguno dirá, pero pastor, ¿habían ellos dejado todo para seguirle? Sí, hay un ejemplo más que quiero que vean en Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Los primeros 8 versículos. Aquí tenemos el día anterior a la entrada triunfal. Es un día sábado, Jesús está descansando. Todo el día está con Lázaro, con María y Marta. Dice el versículo 1 de Juan 12, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Yo no me puedo imaginar eso. ¿Te puedes imaginar pasar todo el día con Jesús físicamente allí contigo? ¿Qué pregunta le harías? Están pasando muy buen tiempo, están comiendo, están descansando, están cumpliendo lo que la ley decía de que tenían que descansar el sábado, pero lo están haciendo en casa de Lázaro, de María y de Marta. La Biblia dice claramente que él los amaba, tenía muy cercana relación con ellos y está pasando el día con ellos. Versículo 3. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala,
porque el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús aquí ya está anunciando su muerte que vendrá en pocos días. Y algunos de los discípulos no lo entienden. Es más, esta no es la única vez que Jesús es ungido, y en uno de los casos donde es ungido, los discípulos, no solamente Judas, están reclamando y diciendo, pero qué desgaste, qué pérdida de algo de tanto valor. Y lo que vemos aquí es que María, la menor probablemente, la que estaba sentada a los pies de Jesús cuando Marta reclama y dice, Señor, ¿por qué la tienes sentada ahí cuando ella debería estar ayudándome? Y Jesús le dice, Marta, Marta, estás preocupada por muchas cosas, pero hay una sola cosa necesaria y eso no será quitada de ella. Vemos una devoción de María que no vemos quizás en los discípulos, los apóstoles, por más que tenían una relación cercana a él. Y yo creo que quizás es lo que más nos falta a nosotros. Me gustaría que viéramos en nuestra iglesia y que viera aún yo en mi vida un crecer de esa devoción que tenía María hacia Jesús al derramar este ungüento, este perfume tan preciado, tan valioso sobre los pies de Jesús. Era una demostración increíble de amor, de devoción por el Maestro Jesucristo. Y nosotros tenemos la tendencia como seres humanos de quizás ver mayor valor en todo el pueblo gritando Hosana en las alturas, bienvenido el que viene en el nombre de David, nuestro rey, lo están aclamando como rey. Y nosotros, si hubiéramos estado ahí, yo creo que le hubiéramos dado mucho más importancia a la entrada triunfal de Jesús que la devoción de María en su casa. Pero yo creo que estaríamos equivocados al pensar así. Porque los que aclamaron a Jesús, como dije antes, en poco tiempo dijeron crucifícale. Y yo creo que lo que necesitamos es un despertar de devoción en nuestros corazones, que en privado, como dice la Biblia, deberíamos estar orando en nuestro aposento, cerrada la puerta y buscando ese tiempo con el Señor para que nuestro amor por Él aflore aún más. Y espero que esa sea la experiencia que tienes en esta Semana Santa, que estés buscando de corazón a Jesucristo, de entenderlo aún más, de poder decir, como dijo el apóstol, que él anhelaba conocerle más, a fin de conocerle. Y uno diría, pero seguramente el apóstol Pablo ya lo conocía, pero él quería conocerlo aún más, tener una cercanía a Jesús que no había tenido todavía. Y por eso él dice en unos versículos más adelante, ahí en Filipenses 3, que por eso él seguía como si tuviera una meta por delante y la quería alcanzar, porque lo que él deseaba era tener esa relación cercana con el Señor Jesucristo. Espero ese sea tu deseo en esta Semana Santa y en las semanas que vienen. Que no sea solamente una semana que apartamos para recordar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero que dure ese anhelo, esa pasión que tenemos por Cristo el resto de este año. Padre Celestial, yo pido por los que están al alcance de mi voz, que avives en nuestro corazón ese deseo de conocerte mejor, para que nuestras vidas sean transformadas al tenerte a ti como guía de nuestras vidas, como ejemplo para nuestras vidas. Que tengamos esa pasión por conocerte mejor, que pasemos el tiempo, dediquemos el tiempo para afianzar aún más la relación que tenemos contigo. Gracias te doy, Señor, por tu paciencia con cada uno de nosotros. Avívanos, lo pedimos para que busquemos de ti todo lo que necesitamos, todo lo que realmente vale. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.